Aquí comienza Tupahue, un programa que aborda la identidad de los pueblos originarios y su espacio dentro de la sociedad actual. Radio Recabarren, la radio de las trabajadoras y los trabajadores de Chile. Mari Compuche, bienvenidos, bienvenidas a Tupahue, espacio radial mapuche de Radio Recabarren. Estamos como todos los viernes acá, bueno, muy entusiasmados, estamos llegando a fin de año y todo lo que significa preparar la fiesta Huinca, en cierta forma, ¿cierto? Tenemos una fiesta Huinca pronto aquí, el nacimiento de Jesús, la Pascua, los regalos a los niños, y después vienen las vacaciones. Y un saludo para todos nuestros pupeños también, porque de esas vacaciones que nos dan la gente trabajadora, aprovechamos simplemente a visitar nuestros antepasados, nuestras tierras, y creo que nuestros hermanos que hoy día ya están estacionados acá en la ciudad, que no tienen mucha esperanza en el movimiento político de reivindicación territorial, van a visitar a sus parientes. Estamos hablando de Gualmapu, zona militarizada, no entienden nuestros URH de acá, lo que están pasando nuestros hermanos en el campo, en las comunidades, pero sí tenemos que estar optimistas hoy día, porque nuestros hermanos siguen luchando. Tenemos presos políticos, presos políticos en huelga de hambre, y tenemos también el recuerdo de hermanos que fueron justamente asesinados por el terrorismo de Estado. Y en este mes nos tocó participar del aniversario de la muerte de Cachileo. Camilo Cachileo. Y justamente ahí haciendo nuevamente familia ahí con nuestros hermanos a la antigua. Y es por eso que hoy día invitamos a nuestro Peña y Marcelo Mila, de CUL, quien es para mi gusto, es uno de los personajes más importantes en tener esa cantidad de información de sus antepasados, de su abuelo, de sus padres, además de ser hablante, de cómo hoy día está, como todo el mundo acá, elaborando en Santiago, pero aprovechando la instancia que está ahora ya acá establecido en Santiago, en una organización de San Ramón, tratar de exprimirlo al máximo de nuestras costumbres, nuestras tradiciones y presentarlo porque ya lo hemos tenido antes. Bienvenido, Marcelo. Saltumay Peñaturo, Mari Pibafín Comta y Puché, Mulelu Tatufachi Guariameu, Santiago Piñita y Tufachi Mapuche, Utamulita, Tuma Pusimulita Tufamu Peñica, Mulita Cheuta Organización Caningan Pidu, Can Samca Quinanta en Chumuelo Monien Nielita Mapuche, Fei Mulemay, Meu Kenta Tufamu, Fei de Maita y Puche, Monielita como una Sandomu Piñita Tufachi Guariameu. Fei muy mai casa ule que inta impuma puse mulelo ta fei chima pumeu kan samka que inta chumuelo mai mongeli que ta mapuse seuta molin kari rakilan tu que inta indunguka ta imonien kata i kuifikan lam tu kule inita in long komu ta que se yepen salto mai piafinta tu así emisora Radio Recabarren de la Central Unitaria de Trabajadores del Piñita Tujasi emisora Yemay le more peafin comta impuche al que tu luluta tu bachi de mutu fashin lampeni pe mismo hay amule ahí te in samkaya. Eso, Peñi, muy bien, muy bien. Y a propósito del Mapudungún perfecto que habla nuestro Peñi, invitar a nuestros hermanos y hermanas que hoy día 21 se está lanzando un libro o un homenaje, no que se ven en las redes, a nuestro Peña Manuel Ladino, Curiqueo, ¿cierto? Sí. Él ya está muy enfermo y creo que lo que ha entregado a través de su lápiz, en cierta forma, como dicen, oye, el mapuche es malo para el lápiz. Afortunadamente el Peña Manuel Ladino, él escribió desde la perspectiva de él también, o sea, por ahí hay unas críticas, pero en la práctica yo creo que es valorable todos los que están haciendo algo por nuestra cultura, porque más vale un libro, porque nuestro paso aquí por la vida es muy relativo. Pasamos 5 o 10 minutos, estamos muertos y se fue todos nuestros saberes. Por eso también agradecer tu buena disposición, Marcelo, de poder compartir tus conocimientos. Y hoy día poder también, a propósito, no olvidarme de que el lanzamiento de este libro de Manuel Ladino va a ser en el Espacio Mata, justo por donde está tu organización, Marcelo, allá en el paradero 25 de Santa Rosa con
Américo Vespucio. Ah, qué bueno. Ahí justo en la esquina hay una iglesia grande para que nuestros puedan llegar ahí a disfrutar de ese lanzamiento. Y justamente lo que decía, por la parte de la cultura, y hoy día me gustaría, Peña y Marcelo, ver qué pasa en el paso de la vida a la muerte, ¿ya? Y desde el inicio de nuestras vidas como ser humano acá, en la ciudad o en el campo, hay procesos que son culturalmente identificados con nuestra cultura. Y hoy día me gustaría que habláramos del Elebún, que es no sé si estará bien pronunciado. Bien, Peñi, me parece bien, porque el Elubón mapuche consiste, y aquí aprovechando de lo que tú estás señalando, el homenaje a nuestro hermano Manuel Ladino, un importante aporte que deja en la cultura mapuche. La vivencia de él es muy, muy hermosa y grata. Creo que todos los mapuches que hemos tenido la responsabilidad como persona, que también no es tan fácil, debemos recoger los conocimientos que tiene, porque hay un linaje detrás que dejó esa esperanza y dejó en forma oral los dichos de lo que significaba la cultura mapuche. Entonces, para nosotros, todas las personas, todos hermanos mapuche que se atrevan a memorizar con la escritura, bienvenido sea, porque de esa forma podemos, por último, entregar un legado, lo que ha pasado con la historia de nuestro pueblo, que es tan maravillosa y que muchas veces nosotros los mapuches, por el desconocimiento que existe, la hemos venido de a poco asilenizando. A mí me preocupa eso de forma muy, muy preocupante, cómo se chileniza nuestros conocimientos lingüísticos, nuestros saberes, lo mismo que tú mencionas cuando hablamos del Elugún. El Elugún era un hecho histórico. Los mapuches no viajamos a la celestialidad ni tampoco invocamos el espíritu del Señor. Nos vamos a encontrar con nuestro Calfunehuen, como dice, porque los mapuches creemos que venimos del Calfuenú, Calfucusé, venimos desde la estrella de nuestra memoria colectiva, y nuestro viaje final se hace en ese mismo contexto. Por eso se dan varios días cuando hay un Elegún mapuche, porque la familia tiene que empoderar el ejemplo que dejó el que se está yendo, que se está desapareciendo, porque se habla del concepto, cómo va a quedar la familia, cómo vamos a contribuir, cómo vamos a seguir siendo hermanos, cómo vamos a seguir viendo el futuro desde ahí en adelante, porque se rompe una etapa y que hay que reiniciarla de nuevo, y eso se hace en base a conocimiento, se hace un glam, se llama un glam, se hacen ahí recordatorios de la memoria que se está yendo de esta tierra, porque nosotros decimos Ruspaya Inta no me la nos vamos al otro lado del mar, nos vamos con nuestro objeto, lo vamos con nuestros cántaros, lo vamos con nuestro apero de trabajo, lo vamos con una serie de cosas, y para continuar en la otra vida, como decimos, en la otra dimensión, quizá en una dimensión donde lo espera nuestro cuifique che, como dicen los mapuches, cuifique che, molinta no me la que mujer, voy a llegar allá a rendir qué es lo que hice estando vivo y qué es lo que hice de bueno y qué hice de malo. Y para eso tenemos relatores, tenemos el huehupife, por ejemplo, el huehupife que se encarga de relatar la vivencia, el vivir que tuvo el individuo o la persona que se está yendo, y relata y dice, este fue el comportamiento que tuvo, esta es la forma que actuó, esta es la enseñanza que se hizo. Hay que entender que los mapuches no escribimos nuestra enseñanza, lo practicamos en forma oral. No acudimos tampoco a una antropología, no acudimos a estudios, recurrimos al buen momento y al buen ejemplo que tuvo un Cuifiqueche para dar explicación de lo que consistió nuestra vida, Peña Arturo. Y es por eso que también en ese espacio comunitario estamos hablando de varios días, un espacio que se hace vigilia además y se comparten las distintas familias, como decía mi padre. Era como un hecho, no era trágico, sino que servía también como propósito de juntar lo que un LOB tenía, el otro LOB, y al final distintas comunidades
se juntaban a conversar entre ellas. Por eso también era muy duraba Ceremonial, mucho, claro, ceremoniante. O sea, claro, un guillatún, por ejemplo, dura 2 días, ¿cierto? el 4 también, A la antigua, 4, claro, pero ahora lo ahuincaron y sobre 2 días, pues claro, dos vigilias. Acá claro. eran 4 vigilias y eran 6 días, me parece, lo que era el Elgún. En el Lugón eran 6 días, pues entonces también fue transgredido porque en algún momento de la vida la Iglesia Católica en conjunto con aquellos hombres que se sintieron ilustres, que trajeron la maravilla porque los mapuches éramos paganos, dijeron que nuestra ritualidad era como invocar al demonio. Y eso lo dijo Leodoro Yáñez en su escritura en aquellos tiempos. Entonces nosotros tenemos mucho de eso porque ordenó a la iglesia a ir a los mapuches a decirle que no se podía tener 6 días un difunto porque eso era invocar o tratar de hacer un trato con el demonio. Cosa que los mapuches por esencia tenemos que dar una explicación a lo que van a continuar la vida. Porque era una explicación donde tú tenías que recordar, tenías que mostrar los ejemplos, tenías que hacer entender a la familia y a los, porque nosotros no venimos no somos una sociedad individualista, nosotros somos una sociedad colectiva. Y la colectividad tenemos que explicar el motivo y la razón. Eso es lo que en la cultura nuestra ha tenido como desarrollo y esa es la brillantez que tenemos como sociedad, pues, Peña. Una ventaja en relación a otras culturas, quizás conociendo hoy día mi pueblo, conocido a través de tu persona, de algunos kimches que todavía están vivos, es importante que nuestras generaciones futuras puedan también plantear la incógnita de hoy día y la lucha y la batalla por sobrevivir, no solamente física, sino espiritual, con toda esa malformación eh, ideológica, podríamos decir, en que el mapuche de comunidad debía abrazar la religión católica, porque justamente con la conquista de España a todo lo que es Sudamérica, los pueblos originarios, ellos venían, según por ahí, hay un libro de una Lamiel que decía, ellos vinieron con la espada y la Biblia, ya venían a someter no solamente físicamente a nuestros hermanos, sino también en la parte religiosa, de la doctrina religiosa. Así Y es. eso, recordando también a nuestro quincha antiguo, que era don Domingo Curaqueo, hablaba de que justamente decía, oye, los nombres en la época que él vivió, la época de mis padres, a nuestros hermanos se le ponía María, Juan, Pedro, o sea, nombres cristianos. Y me acuerdo, mi abuelita, si haciendo una pequeña referencia a ella no pronunciaba la J, por ejemplo, él decía Juan, o decía José, o sea, con Claro. K. Pero eran una figura impuesta desde el español, desde la religión, a que nuestros hijos de esa época tenían que tener un nombre cristiano. Claro. Y el bautismo. Y por lo tanto ahí también después viene una etapa nuestra, o sea, yo creo que también dentro de la tradición no solamente es el proceso de muerte, sino también tenía una significación muy importante el nacimiento. Por eso hoy día estamos hablando el paso de la vida a la muerte, desde el nacimiento a la muerte. Hoy día preguntarte a ti específicamente qué es lo que pasa hoy día con los Chemamul. Claro, el Chema Müller, bueno, todos sabemos que la insignia que tenemos donde están descansando nuestros hermanos que ya se han ido. Pero era el Y equivalente de un cementerio o equivalente a un Eltún. Eltún se llamaba el lugar donde nuestra gente se fue a su descanso final. ya. Entonces, cuando se dejaba un Chemamul, esa simbología daba que ahí habían gente que ya se habían ido. Porque nosotros hay que entender, en un periodo muy lejano, los mapuches no los denominábamos lonco ni cacique, nos dominábamos ulmen. El ulmen era porque éramos un pueblo que tenía mucha riqueza. Nosotros fuimos un pueblo empobrecido, fuimos un pueblo que, bien tú lo señalas, fuimos sometidos al catolicismo, a diversas religiones. Antiguamente nosotros también practicábamos el compadre, el mapuche era compadre con el otro, pero en términos, y esa palabra se le llamaba Koushutun, en Chita y Koushutun, que significaba en Mapudungun compadre, el Koush.
Y todavía en algunos lugares, por ejemplo, hay en Padre Las Casas, en la zona de Yamuco, en la zona de Yopeco, todavía existe esa palabra Kouchutún. Y en Chetañi Kouchutún te quiere decir mi compadre. Ya, ya. Estos son términos que en la vida mapuche se daban, pero el compadrazgo mapuche consistía también que yo, o usted, como ambos somos Kouchu, yo tenía la posibilidad de entregar elementos de sabiduría al quien formaba parte de nuestro Kouchutún, que era la familia, llámese una dama, llámese un varón, y que también le entregábamos los elementos necesarios para que cuya familia tuvieran un comportamiento acorde. Y nuestro comportamiento estaba de acorde a la buena costumbre, a las buenas prácticas. Recordemos que nosotros los mapuches no éramos ladrones, no éramos huincufe, no veníamos de la palabra inca que incorporamos después el huincufe, que era una palabra que decía el ladrón, el intruso, el mal mirado en la cultura nuestra. No existía, en la cultura nuestra no existía esa posibilidad de hacerlo. ¿Por qué? Porque nuestro ulmenche, Taki Ulmen, Apolmen le dicen en la zona huiliche, tenían la facilidad de tener que conducir a su familia, a su ser, en un buen destino y una buena forma, porque recordemos que los mapuches hoy día, los adultos, cuando tenemos un adulto mayor, como se denomina hoy día, nosotros tenemos nuestra historia en nuestra casa, tenemos nuestra biblioteca, tenemos nuestro mayor tesoro. Nuestros viejos no eran un estorbo, eran un tesoro, porque el anciano, el que se sentaba y relataba la historia, su vivencia, y se lo relataba de una forma armoniosa, donde te avalentonaba también, no te permitía el miedo. A cambio a ti, tú ibas a la iglesia, tenías que tenerle miedo a todo. Pero en la casa, cuando un anciano mapuche te explica todo el contexto, en qué consiste el miedo, yo escuché relatos muy hermosos. Yo tuve el privilegio de haber vivido con mi abuela y mi abuelo. Mi abuelo me contaba una historia, por ejemplo, decía en Cheta Cuifiche es un que fue un taimtaque filu. Kaikapin que fue Mincheta, Minche Moñeque fue Tajeichi Filu tiene. La culebra más grande de la tierra que está debajo del agua, yo con esa peleé. Y yo me imaginaba cómo peleaba este caballero. Y en el fondo te daba un ánimo de coraje, es decir, tú no le tenías miedo a las cosas, tú no tenías que tenerle miedo a nada, es decir, tenías que tener respeto, sí, pero no miedo. Cosa que en la iglesia tenías que hacer esto, que tenías que tenerle miedo a esto, nosotros nos fuimos formados. Yo tuve la posibilidad de escuchar ese tipo de relatos que te intimaban a ser un hombre con mucha valentía, saber decir las cosas, saber tener un comportamiento como tal, porque son enseñanzas que te aplican nuestros viejos antiguos, nuestros hermanos mayores, cosa que hoy día mucho echa de menos, y aquí no quiero entrar tampoco en la crítica ni en la observación. Cuando veo dicen, yo soy kimche, y me pregunto, ¿qué es lo que es para ahí un kimche? Yo me quedo preguntando esa frase, Peñi. ¿Qué es lo que es para ahí un kimche? Tú todo lo lleva a terreno, le dice, emita kimcheño, kimchevo en truña fimi, kimchedo moña fimi. Que paya y mi un chau caguita tu famo, nentura ya fimita mi que muno la quiero tu uno felca coifita pero luta che, famoso un chau aquí. Y no te responden. En el fondo se salen diciendo, ahí estáis aplicando el mapuchómetro, pero me estáis hablando que era el kimche. Entonces, ¿eso qué es lo que significa todo eso? Es decir, es tanto el colonialismo que hemos tenido que tener en nuestra mente, no darnos cuenta de las expresiones que estamos señalando. Entonces, todos esos elementos que hoy día nosotros poseemos como mapuche, en la práctica tenemos que de a poco. Yo echo de menos muchas cosas importantes que se dan en otros tiempos, lo que hoy día no lo he podido ver, cuando los viejos decían, Quiñal y buen maya muain, Duantoa fintain Nglam, voy a juntarme en un lugar determinado que le llamamos Aliwen para escuchar versiones, para escuchar realidades de otro hecho, para tener que saber en qué consiste esto hecho, porque nuestros conocimientos son
nuestras lenguas no son conocimiento escrito. Y para eso teníamos nuestras juntas, nuestros aligüenes, nuestros lepún, donde dicen algunos. Y después, bueno, cuando ya fuimos empobreciéndolo, los aligüenes se fueron exterminando los lepún, llegamos al punto donde teníamos nuestro guillatúa, donde ahí practicábamos prácticamente nuestras conversaciones. Y ahí donde existía el glam, ahí donde existía el consejo, ahí donde se invocaba el nor Singen, se invocaba el ad. Pues hoy día nosotros no tenemos esa capacidad de juntar ni el nor ni menos el ad. Lo que tenemos sí, para juntarnos para hacer, extrañamente, decimos los mapuches, vamos a hacer un chamcán. ¿Y qué es lo que es eso? ¿Qué es eso? Yo me quedo preguntando, ¿qué es eso? ¿Qué es un chamcán? Entonces tenemos que tener cuidado con el lenguaje porque tenemos nosotros un reglamento de vida incorporado en nuestra sabiduría, en nuestro coeficiente intelectual, dice el Winca. Tenemos ahí nuestro ADN que debemos recordar esa práctica. Yo tuve la opción de haberme desarrollado y después tener que tener esta actitud de saber asistir a conversas de grande. Y nosotros nos íbamos a interrumpir en una conversa donde habían dos ancianos conversando o donde habían personas más adultas que nosotros. Nosotros éramos lo que recortábamos, lo que consumíamos dicha conversa para transformarlo después nosotros, porque después nosotros nos va a tocar. ¿Me entiendes? Es como recibir la herencia o el bastón, como dice muy bien, para poder nosotros después ser transformadores de aquello hecho que nuestro pueblo practicaba, Peñalturo. Muy interesante, principalmente me gustaría que para nuestros cupeños y también que nos están sintonizando acá en Radio Recabarren, empleaste un término de ulcatrun, un trancul. Creo que era una reunión superior. Superior, pues, nuestro viejo antiguo, para poder... No era un camaricún como... Camaricún era una fiesta de solemnidades, era una solemnidad. Cada camaricún era solemne porque había necesidad de hacer camaricún. Con cierto linaje se unían, porque ahí venían, los Winca, ahí venía el concepto del parentesco, de alianza. En el camaricún aparecía la alianza entre los mapuches. Y en ese camaricún se enamoraban, claro, se reunían los huilliches con las laquenches, o los mapuches nauche con los huenteches, o los huenteches con los pehuenches, y esa era un camaricún que consistía de hacer alianza, y de ahí nacía la alianza, no sé, un hijo, una hija se enamoraba de otro hermano, de otro lof, y prácticamente, porque nosotros no tuvimos el problema del incesto, por ejemplo, no los casamos con parientes directos, buscábamos otro lof en la cual el camaricún era el elemento progresivo que nosotros teníamos como práctica habitual. Por eso que nuestra gente no tenía, habían varios factores que no teníamos de formación, nuestros cuerpos eran muy bien alineados, tenían una textura muy... Por eso es que nos llamamos los conquistadores, nos denominaron que éramos espartacos. Claro. Sí, pues. ¿Y el trancanto? Entonces, ¿qué es lo que era el trancanto? El chamcán, bueno, ¿cómo se llama? El Duam que significa, para mí el Duam significa me interesa la conversa. Duam que una conversación de dignatario mapuche, porque lo existió, en el Duam el interesado del Duam asistía a este tipo de conversaciones. Los mapuches nunca tuvimos problema que yo no voy, que no me interesa. Iban, escuchaban. Si no les gustaba, observaba. ¿Me entiendes? Pero existía ese intercambio de conocimientos, de esos saberes, porque había muchos. De ahí nacieron los trueques, nacieron los intercambios, existieron nuestros saberes. Existían también nuestra valiosa forma de encaminarnos en un rumbo de un progresivo muy, muy sociable. La socialidad viene de la mano con el Duam Dumum, que significa me interesa hablar bien. Mira, muy interesante, y quiero recordar, al comienzo de la conversación hablabas tú de que antes todo lo que era la vida social se hacía a través de la ruca, de los familiares cercanos, se compartía mucha información. Toda
toda la expresión cultural nuestra se transmitió de forma oral. Nadie tomaba notas. Por lo tanto, los cerebros de los niños que estaban ahí, los adolescentes, eran verdaderas máquinas que absorbían eso de manera tal que seguían la tradición. Pero hay un elemento que es importante dentro de esa necesidad de comunidad. Tú decías, se fue perdiendo a través del tiempo y se inventaron momentos para reunirse. O sea, el Quillatún es muy reciente entonces como expresión de ceremonia espiritual, ¿o ya viene de la tradición antigua? No, porque mira, el Quillatún siempre existió. El problema es que antiguamente los mapuches no lo ocupaban para centros de reuniones. Lo que existían antiguamente eran los aligüenes. Los aligüenes porque los aligüenes estaban muy cercanos a los ríos. Había muchos ríos que están en nuestro territorio. Está el río Pucha, maravilloso río. Y en esos ríos existían los aligüenes porque muchas veces la gente ya cuando saciaban la sed, llegaban a harina tostada, del agua pura iban a sacar y se servían el agua, el morqueco con una finta en cotativo, que ahí conseguían su conversa. Pero las aligüenes después así con el tiempo, como fue arrebatado nuestro territorio, se fueron perdiendo, se fueron disminuyendo y ya a las finales se usaron los guillatúes para continuar con esa misma formación de conversa que hemos venido desarrollando los mapuches. No solamente se juntaban para hacer los malones, sino se juntaban también para el buen vivir de nuestra vida diaria, como decir, pucha, aquí tenemos buena vida, tenemos que estar preocupados que no ocurra esto, no ocurra una desgracia, o cuando ocurría desgracia también se juntaban. Habían miles de formas de nuestro pueblo. Si éramos un pueblo con vida, pues era un pueblo que estábamos con mucha vida, teníamos mucha conexión con nuestra naturaleza. También está relacionado el Quillén, el Quillén, la Uñelfe, están relacionados la forma como el aire corría, estábamos relacionados como el mar se expresaba y también como la brillantez de los ríos también eran parte de nuestra esencia, porque recordemos que cada elemento que nosotros mencionamos tiene su espiritualidad. El árbol tiene su espiritualidad, la agua tiene su espiritualidad, el río tiene su espiritualidad y todo eso era un reflejo. ¿Y por qué lo ganábamos cerca de un río? ¿Por qué? Porque el sonido que emitía el agua también era un aporte importante, porque decía Chumpal me quita en Chancayal, al quito panín. Está escuchando la Chumpal que está dentro del río, la conversa que estamos haciendo. Para referirnos, porque recuerden que los mapuches éramos muy diestros nadadores, no teníamos problema porque la Chumpal absorbía también nuestras conversaciones que nosotros hacíamos. Es decir, igual lo que pasaba con el mar, lo mismo que pasaba con la grande arboleda que teníamos en nuestro territorio. Todos esos elementos fueron, y por eso se denominaba los aligüenes. Está que aligüen más Chancayaín, decían los viejos antiguos. Y que hay muy poco de esos aligüenes hoy día, son muy pocas, porque después cuando vino la invasión, vino la apropiación indebida que hizo el Estado con la invasión, la mal llamada pacificación de la Araucanía, todos esos elementos se fueron perdiendo. ¿Me entiendes? Hoy día acá, estamos en la gran ciudad de Santiago, valerosamente un grupo de mapuches se juntan para conversar sus realidades, para conversar nuestra vivencia que hemos tenido antiguamente, y eso también es válido, pero no lo estamos haciendo en la medida como antiguamente. Quizá a lo mejor falta ahí profundizar estos temas que nosotros estamos hablando, y a través de esta emisora como Recabarren, creo que faltan este tipo de diálogos de saber el contexto de la cultura mapuche, porque cualquiera hoy día dice yo soy mapuche y toco una chuchuca, una pifilca, y eso no basta. Basta el Kemen Chancayal, Kemen Molepalual, Cheguanta Moleín, saber distinguir el vocabulario de nuestro ser en el Mapudungun. Y ahí el respeto a nuestros viejos, que hablaba que eran como lo que seguía a la próxima generación. Más allá de lo que hoy día se critica desde el punto de vista del desarrollo lingüístico, porque una cosa es la pedagogía dentro del hogar, dentro de la comunidad, a una pedagogía en una universidad, a propósito de hoy día de los facilitadores culturales.
y donde se critica justamente a los educadores culturales porque están tan ahuincados en su metodología para enseñar el mapudungún que lo tienen enfocado igual como lo tiene la academia, la escuela. Y acá no, acá el sistema de apropiación cultural que tenían nuestros hermanos jóvenes o mayores se enriquecía y además se compartía con otras identidades que quizás tenían el mismo significado, pero que se hacía de una manera distinta. A propósito de que un guillatún no es igual en el Alto Biobío a un guillatún que está por el lado de las Quenches. Hay una diferencia, no solamente por los elementos que están ahí físicos, sino que tiene otra connotación. Claro. Y como última pregunta, Peñi, Marcelo, ¿es posible que un guillatún siempre lo hace una machi o lo hace un lonco? Mire, yo soy huenteche y prácticamente en el sector huenteche y también en la zona pehuenche la participación de machi no está ahí. Entonces, yo tengo familia desde ahí de Padre Las Casas hacia casi llegar acá a Los Ángeles, porque yo no vengo posiblemente mi apellido de alcance, nosotros somos de un tronco familiar. Y el tronco familiar yo soy Mila, otros son Millalene, otros son Maliqueo, otros son Merillanos, todo eso es una corriente de un tronco familiar. Y el tronco familiar se va a encontrar sí o sí en algún punto de nuestro Gualmapu, porque ese Gualmapu es nuestro. Entonces hay en esos territorios, claro, la machi tiene un rol muy importante para un segmento de la cultura mapuche por los nauche, quizás los lasquenches también, pero en los guanteses yo no he visto mucho la participación de machi. Sí hay machi, pero no participando como no participan como un guillatún, pero sí participan como una persona más. Ya. ¿Entiende? No deja de que la machi no queda en casa cuando el lobo mapuche está haciendo un guillatún, ella va también, entra con su juego, pero no hace la ceremonia principal. Como actor principal no va. En el sector nuestro están los loncos, están los hueupifes, están los ulmenes, que sí, todavía existen, por ejemplo, en la zona de ahí de Selva Oscura, a llegar a Curacautín, todavía los peñis usan la palabra Peinulmenche, que paya ahí un eltu amulaita tuhachi guillatun, la persona con ulmen, el hombre sabio, el hombre con más poder. Es decir, él lidera la ceremonia, los tiempos también, porque son como cíclicos. Claro. Tantos minutos nuevamente para el burrún, para la oración, para todo lo que es la ceremonia, que es muy sagrada para nosotros. Claro, en el caso nauchi, los nauchi sí hacen con machi, los machi están ahí presentes porque los nachi, los hermanos. Los hermanos que están en la zona de Lumaco, de Letrayén hacia abajo. Incluyendo Purento, esas partes, sí, el machi está ahí porque presencia de tener su machi, pero la zona huenteche no, nosotros también tenemos machi, pero no es la persona que dirige nuestro guillatún en mapuche. Y por ejemplo, Carahue Imperial, ¿es otra zona? Es otra zona, ya tiene más relación con el mundo lasquenche. Por lo tanto ahí el que hace la ceremonia es un machi hombre. Quizás, yo no, bueno, cuando fui más joven tuve la posibilidad de ir a un guillatún grande que se hace en Pauchu, al otro lado del lago Budi, pero no vi ningún machi haciendo guillatún, quizás a lo mejor era una excepción. Vi un guillatún que lo dirigían hombres varones con damas, pero nunca nadie mencionó que existiese una machi. Pero sí en la zona de Nauche, porque cuando me tocó ser parte de la directiva de Almapu tuve que visitar algunos sectores y algunos lugares donde sí había la presencia machi. En el periodo, por ejemplo, a mí me tocó de muy joven de ser dirigente mapuche en la época que la dictadura era un gobierno muy feroz y que buscó de cualquier manera desaparecer al mundo mapuche, con decreto, con todo. Los mapuches se volvieron a juntar. Ahí yo hace poco compartí un video que se llama Te voy a llamar hermano, donde mi abuelo en aquel periodo hizo un inmenso guillatún y llamó al mundo organizado, llamó a la sociedad civil, como podríamos denominar.
En la sociedad civil en aquellos tiempos acudió José Núñez, en ese tiempo estaba aquí en la Central Unitaria Trabajador Rodolfo Seguel, estaba el cura Síctor Pasinger, habían muchas personalidades en las cuales ellos reclamaron ante esta organización y diciendo los mapuches no estamos dispuestos a desaparecer. Y ahí está ahí está el documental que se llama Empleada Mapuche, se llama, pero es muy corto, pero aparece mi familia completa. Están mis tíos, mis padres, mis abuelos, están todos en un guillatún y se juntan con otro lugar que se llama Loyinco, donde asisten los mapuches, y Santo Mellao llega Santo Mellao de la zona. Claro, de la zona. Llega en ese periodo como dirigente en el año 1983 al 84, llega ahí al Villatún. Y ahí se expresan emociones, se expresan razones, por qué estamos defendiendo nuestra cultura, nuestros saberes ancestrales. Y bueno, ahí ocurre todo lo que hemos venido, porque nuestra familia tradicionalmente ha sido muy defensora de la cultura mapuche, en la cual yo también me he preocupado mucho de mi cultura, porque es mi deber. Mi abuelo alguna vez me dijo, Aimita acá, Buensuña y mi, llené a Fimita tu fasi tu fasi ngulam. Mu pia y mapudo mukunal. Wincaña y tu la yafimita mi que ¿cómo vaya a ser un winca? Vaya a tener que tener tu idioma incorporado. ¿Entiendes? Y yo tenía que aprenderlo, Peña Arturo. Eso, Peñi, mire, estamos muy agradecidos de tu aporte hoy día, al programa de hoy día especial, empezamos con el Lugún, ¿cierto? Que es el proceso de entierro de un Peñi o de un Alamien. Recordar eso todo, eso interesante, y creo que nos puede dar para muchos programas más, programas temáticos. O sea, hoy día vimos algo así, ver el tema de la espiritualidad y cómo hoy día también los efectos que surgió cuando se contaminó nuestra cultura, nuestra espiritualidad con religiones foráneas. Obviamente era una zonada militar, cristiana también, donde el no obedecer, principalmente en esos colegios que eran misionales, una escuela de misión, porque fue la primera parte de la educación que tuvo el territorio, las misiones, fueron los misioneros los que dieron la enseñanza primaria, se llamaba en ese tiempo, que era obligatoria con el gobierno de Pedro Aguirre Cerda, pero se distorsionó. Por lo tanto, ahí el niño ya no empezaba con la cultura, trataba de tener una resistencia en su vida, en su hogar, en la vida con su papá, con su abuelo, pero saliendo a la escuela se le abría un mundo distinto, donde se identificaban factores, por ejemplo, hoy día, y que podemos seguir hablando en el próximo programa, lo que decíamos en las religiones. Las religiones están conceptos como el pecado, la culpa, la misericordia, todos esos elementos nuestra cultura no la tenía. Era tan simple. Estamos llegando al final, Peñi. Palabras finales para que se despida nuestro programa hoy día. Bueno, siempre hay puchal toma y fin Peña Arturo, Huelucta en compuche, al que tú le luta tu fachi emisora mai, Radio Recabarri Piñita tu fachi cheuta moli Central Unitaria de Trabajadores, Chaltuma y Picunoain, que mita min raun callan en tu payalta inquimunta, puma puche, feimulle mai, que me llenia inta inquimunta, incita inquimunta ti, Chaltuma y Peña Arturo. Bien, muchas gracias, Peñi. Nos vemos el próximo viernes. Peucayal, compuche. Peucayal. Esto fue Tupahue, un programa que aborda la identidad de los pueblos originarios y su espacio dentro de la sociedad actual. Radio Recabarren, la radio de las trabajadoras y los trabajadores de Chile.